Los moabitas nos plantean una interrogante profunda sobre las implicancias de nuestros actos. ¿Qué tan lejos pueden llegar las repercusiones de lo que hacemos? A continuación, te revelaré quiénes eran realmente los moabitas y cómo sus decisiones los catalogaron como una nación corrupta en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el verdadero aprendizaje yace en evitar esos fallos y en construir un porvenir distinto. Un pueblo cuyo origen se remonta a un momento de debilidad moral, pero cuya trayectoria nos ofrece lecciones invaluables sobre la redención, el orgullo, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Te invito a embarcarte en un viaje a través del tiempo y las Escrituras para descubrir cómo la historia de este antiguo pueblo puede iluminar nuestro camino hoy. ¿Estás listo para explorar el legado de los moabitas y reflexionar sobre el tuyo propio? Nuestra historia comienza en un momento oscuro, en las sombras de una cueva cerca de Zoar. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se encuentran solos, creyendo que el mundo ha terminado. En un acto desesperado por preservar su linaje, las hijas de Lot deciden seducir a su padre. De esta unión nace Moab, el progenitor de los moabitas, un nombre que eternamente recordará su origen pecaminoso, tal como lo narra el Génesis 19:37. Este comienzo sombrío plantea una pregunta inquietante sobre cómo los errores del pasado pueden tejer la tela del futuro de una nación entera. ¿Están los moabitas eternamente definidos por este acto inicial de sus ancestros? Este es un tema que exploraremos, descubriendo cómo de las sombras pueden surgir lecciones de redención y esperanza. Pero antes de continuar, comparte este vídeo con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Jesucristo a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta contenido como este, comenta abajo: "Quiero más de Jesús". Así sabré si realmente debo traer nuevos videos al canal. Pero para responder a la pregunta anterior, la historia de Moab es una invitación a no juzgar la totalidad de un pueblo solo por los actos de sus fundadores. A medida que avanzamos en esta narrativa, veremos cómo los moabitas se desarrollaron más allá de sus orígenes, enfrentando desafíos y oportunidades que definirían su carácter y destino. La historia de Moab comienza con un acto nacido de la desesperación. En las sombras de una cueva, las hijas de Lot, motivadas por la urgencia de preservar su descendencia ante la aparente destrucción del mundo, conducen a su padre a un estado de ebriedad para concebir a través de él. El producto de esta unión fue Moab, cuyo nombre significa del Padre, un eterno recordatorio de su origen. Este relato no solo habla de supervivencia y temor, sino también de una compleja red de decisiones morales en tiempos de crisis. La Biblia no esconde ni glorifica este momento, lo presenta como un espejo de las fragilidades humanas. Génesis 19 nos ofrece un panorama de estas circunstancias extremas y las complicadas decisiones que se toman en ellas. A medida que Moab crece, la carga de su origen se convierte en una parte ineludible de su identidad y de la de su pueblo. ¿Cómo afectaría esto su vida y la percepción de su gente? Esta pregunta nos lleva a considerar el impacto de nuestros propios orígenes y cómo ellos configuran, pero no necesariamente condenan, nuestro futuro. El relato de Moab nos enseña que incluso en las circunstancias más sombrías existen oportunidades para forjar un nuevo camino. La historia de los moabitas, marcada por un inicio trágico, se despliega revelando que la identidad de un pueblo puede evolucionar y adaptarse, ofreciendo lecciones sobre resiliencia y redención. Tras su turbulento origen, los moabitas se asentaron en una tierra fértil al este del Mar Muerto.
un área que les permitiría prosperar y desarrollar una identidad propia, distinta de las circunstancias de su nacimiento. Esta región, conocida por su riqueza agrícola, se convierte en el escenario donde Moab podría escribir una nueva historia. Los versículos bíblicos, como Deuteronomio 2:9, nos recuerdan que, aunque Moab fue producto de un pecado, su tierra y su pueblo no fueron abandonados por Dios. Se les concedió una tierra para cultivar y prosperar, un gesto de la gracia divina que permitiría a los moabitas establecerse como una nación respetable y robusta. Este desarrollo trae consigo una mezcla de orgullo y desafío. Con el tiempo, los moabitas no solo cultivan sus campos, sino también sus tradiciones y cultura. Sin embargo, este crecimiento también plantea nuevos retos éticos y espirituales que definirían su carácter como pueblo. ¿Cómo manejarían su prosperidad? ¿Se dejarían definir por su origen o por sus logros? Explorar la emergencia de Moab como nación nos ofrece una perspectiva sobre cómo un comienzo difícil no determina el destino final de un pueblo. Los moabitas, con todos sus desafíos y oportunidades, se convierten en un testimonio de la capacidad humana para superar y transformar las circunstancias adversas en pilares de un futuro prometedor. Aunque el inicio de Moab estuvo marcado por el pecado, la narrativa bíblica es clara en mostrar que Dios no abandona a este pueblo a su suerte. A lo largo de las Escrituras vemos cómo, a pesar de los errores de sus ancestros, los moabitas reciben oportunidades de redención y crecimiento. La misericordia divina se refleja en cómo, a pesar del origen pecaminoso de Moab, Dios permite que su pueblo prospere y crezca en una tierra fértil. Este acto de gracia se menciona en varios pasajes bíblicos, destacando que el perdón y la redención están disponibles incluso para aquellos cuyos comienzos fueron menos que ideales. Esta relación con lo divino es compleja y llena de enseñanzas. Por un lado, demuestra la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias humanas. Por otro, ofrece a los moabitas y a nosotros como lectores una lección sobre cómo la gracia puede transformar incluso las historias más sombrías en relatos de esperanza y renovación. El desafío para los moabitas y para cualquier persona que conozca su historia es reconocer y aceptar esta misericordia, aprendiendo a vivir de manera que refleje no solo el conocimiento de su pasado, sino también la esperanza en su futuro. Este tema de redención es central en la historia de Moab y se convierte en un punto de reflexión profundo sobre el poder transformador del perdón y la gracia. Vivir con el conocimiento de un origen controversial no es fácil, y para Moab esto significó enfrentar tanto el estigma interno como el externo. La historia de su nacimiento influyó en cómo otros pueblos veían a los moabitas, a menudo con desprecio o sospecha. Sin embargo, este estigma también ofreció a Moab la oportunidad de definirse más allá de las circunstancias de su origen. La Biblia no oculta las dificultades enfrentadas por los moabitas, pero tampoco los condena irrevocablemente. A través de las generaciones vemos momentos donde los moabitas tienen la oportunidad de demostrar su valía y su capacidad para contribuir a la narrativa más amplia del mundo bíblico. Historias como la de Ruth, que exploraremos más adelante, muestran que individuos de origen moabita pueden jugar roles cruciales en la historia de la redención. Este proceso de forjar una identidad a partir de una controversia es algo con lo que muchas culturas y comunidades pueden identificarse. Aprender de los moabitas nos permite explorar cómo las adversidades y los orígenes difíciles pueden moldear, pero no necesariamente limitar, el potencial de un pueblo o una persona. La carga de Moab, entonces, se convierte en una dualidad de lucha y oportunidad.
Cada paso que los moabitas dan hacia la superación de su pasado es un testimonio de la capacidad humana para cambiar y crecer, a pesar de las sombras que puedan ensombrecer sus inicios. Esta parte de la historia invita a los lectores a reflexionar sobre cómo ellos mismos enfrentan y transforman los legados difíciles en sus propias vidas. A medida que los moabitas se asentaron en la tierra fértil al este del Mar Muerto, comenzaron a desarrollar una cultura rica y una economía próspera. Este desarrollo no fue solo una cuestión de supervivencia, sino también de afirmación de su identidad como pueblo distinto y capaz. Cultivaron extensos campos de cereales, viñedos y olivares, aprovechando las condiciones climáticas favorables de su región. Esta prosperidad se refleja en la arquitectura y en los artefactos que han sido descubiertos por arqueólogos en la región. Las ciudades moabitas como Dibón, Nebo y Medeba se convirtieron en centros de comercio y actividad cultural, con mercados bulliciosos y una vida social rica que atraía a comerciantes de regiones vecinas. Este intercambio cultural y económico contribuyó a la diversidad y riqueza de la cultura moabita. En la Biblia se menciona la fertilidad y riqueza de Moab en varios pasajes, como en el libro de Isaías 16, 8 a 10, donde se lamenta la destrucción de los viñedos de Moab, que eran famosos por su vino. Esta referencia subraya la importancia de la agricultura y el comercio en la vida de los moabitas y cómo estos elementos estaban entrelazados con su sentido de identidad y orgullo. Este desarrollo, sin embargo, también presentó desafíos, especialmente en términos de cómo manejar la riqueza y el éxito. Los moabitas, al igual que muchas sociedades prósperas, enfrentaron la tentación del orgullo y la complacencia, temas que resonarían en su historia espiritual y política. Este periodo de florecimiento es crucial para entender cómo los moabitas no solo sobrevivieron, sino que también se esforzaron por crear una sociedad que reflejara sus valores y aspiraciones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La espiritualidad en Moab fue marcada por una tensión entre las prácticas idólatras influenciadas por culturas vecinas y un conocimiento subyacente del Dios de Israel, debido a su conexión ancestral con Lot. El culto a Quemos, el dios nacional moabita, es bien documentado en las inscripciones y textos antiguos, incluyendo la Biblia, donde se menciona en Números 21-29 como el dios al que Moab dio sus hijos e hijas en sacrificio. Estos rituales y prácticas idólatras eran comunes en la región y representaban una forma de asegurar la protección y prosperidad divina desde la perspectiva moabita. Sin embargo, también provocaron conflictos con los israelitas, quienes veían estas prácticas como una abominación en contraste con la adoración monoteísta que les fue prescrita. La presencia de estas prácticas no significa que los moabitas estuvieran completamente aislados del conocimiento de Dios. La historia de Ruth,
una moabita que se convierte al Dios de Israel, muestra que había un intercambio y una influencia religiosa que podía moverse en ambas direcciones. Este cruce de caminos espiritual es un testimonio de la complejidad de la identidad religiosa en Moab y de su impacto en las relaciones con Israel. Este aspecto de su cultura ofrece una ventana a la lucha interna entre seguir las tradiciones y abrirse a nuevas verdades, una dinámica que es crucial para entender no solo la historia moabita, sino también las interacciones entre diferentes pueblos y religiones en la antigüedad. El culto a Quemos ocupaba un lugar central en la vida religiosa y social de Moab. Este dios, asociado con la guerra y la protección, exigía sacrificios que, según se informa en textos antiguos y bíblicos, a veces incluían ofrendas humanas, una práctica que horrorizaba a sus vecinos israelitas. Los rituales a Quemos eran complejos y estaban imbuidos de un profundo sentido de lo sagrado y lo profano. Las ceremonias incluían festivales, sacrificios y oraciones que buscaban asegurar la favorabilidad del dios en asuntos de guerra y agricultura, como se refleja en la estela de Mesa, donde el rey Mesa celebra sus victorias y la restauración de ciudades atribuidas a la intervención de Quemos. Esta práctica religiosa es un ejemplo de cómo la espiritualidad moabita se entrelazaba con su identidad nacional y política. A través de Quemos, los moabitas expresaban sus valores, temores y aspiraciones. Sin embargo, este enfoque también los llevó a conflictos con los israelitas y jugó un papel en su representación bíblica como un pueblo obstinado en la idolatría. Explorar la relación de los moabitas con Quemos nos permite entender mejor la complejidad de su cultura y los desafíos que enfrentaron al mantener su identidad espiritual en medio de presiones externas e internas. Estos rituales y creencias forman un capítulo esencial en la historia de Moab, mostrando cómo la religión puede influir en la política y la sociedad. Moab, debido a su ubicación geográfica y su prosperidad, a menudo se encontró en el centro de la geopolítica del antiguo Cercano Oriente. Sus relaciones con Israel, su vecino más poderoso y a menudo hostil, fueron particularmente complejas, alternando entre la paz y la guerra. La interacción de Moab con Israel se destaca en varios incidentes bíblicos, como cuando Balac, el rey de Moab, intenta maldecir a los israelitas a través del profeta Balaam en Números 22 a 24. Este episodio ilustra cómo Moab buscó manejar las amenazas externas a través de medios espirituales y políticos, destacando la intersección de fe y poder en sus estrategias. Las tensiones también surgieron de la competencia por recursos y territorio, lo que llevó a conflictos militares documentados en la narrativa bíblica, como en Jueces 3, donde Moab subyuga a Israel durante un periodo. Estos encuentros son cruciales para entender cómo Moab se posicionó entre las grandes potencias de la época y cómo estos conflictos moldearon su desarrollo político y cultural. Explorar estos encuentros ayuda a contextualizar la historia de Moab dentro de la tumultuosa historia del antiguo Cercano Oriente, proporcionando lecciones sobre cómo los pequeños estados manejaban las presiones externas y buscaban asegurar su lugar en un mundo dominado por potencias mayores. Las mujeres moabitas desempeñaron un papel crucial y controvertido en la historia de Moab, especialmente en su interacción con Israel. Según el relato bíblico en Números 25, las mujeres moabitas sedujeron a los israelitas para que adoraran a sus dioses, lo que resultó en una plaga divina como castigo por la idolatría. Este evento pone de relieve la influencia significativa que las mujeres podían ejercer en las esferas tanto políticas como espirituales.
La capacidad de estas mujeres para alterar el curso de los acontecimientos entre dos naciones sugiere una complejidad en su rol social que va más allá de la mera seducción. La Biblia utiliza estos incidentes para impartir lecciones morales y espirituales, resaltando las graves consecuencias de desviarse del camino dictado por Dios. Este relato resalta el peligro de la influencia extranjera y la fragilidad de la obediencia religiosa. Sin embargo, no todas las representaciones de las mujeres moabitas en la Biblia son negativas. Ruth, por ejemplo, es una figura redentora que emerge de Moab. Su historia, contada en el libro de Ruth, muestra su lealtad y devoción no solo a su suegra Noemí, sino también a la comunidad de Israel. Ruth elige adoptar la fe y las costumbres de los israelitas, demostrando una integración cultural y espiritual que contradice la imagen de las mujeres moabitas como meramente seductoras. La historia de Ruth es fundamental porque ilustra cómo los individuos pueden trascender los estereotipos y las expectativas de su cultura de origen. A través de su bondad, fe y trabajo duro, Ruth se convierte en un modelo de virtud y un eslabón crucial en la genealogía del rey David y eventualmente del Mesías. Esta narrativa ofrece un contraste esperanzador y proporciona un ejemplo de cómo la inclusión y la aceptación pueden fomentar la paz y la armonía entre culturas distintas. Durante la era de los jueces y los primeros reyes de Israel, la relación entre Moab e Israel fue marcada por ciclos de conflicto y dominación. Los moabitas en un momento dado lograron subyugar a Israel bajo el mando de Eglón, como se relata en el libro de Jueces. Este dominio duró 18 años y terminó con la intervención heroica de Ehud, un juez israelita que liberó a su pueblo en una narrativa dramática de intriga y liberación. Con el establecimiento de la monarquía en Israel, las tensiones entre Moab e Israel continuaron evolucionando. El rey David, que tenía vínculos familiares con Moab a través de su bisabuela Ruth, impuso un control estricto sobre Moab, subyugando al pueblo y estableciendo un tributo forzado. Esta relación compleja refleja las dinámicas de poder en constante cambio en la región y destaca cómo los lazos familiares podrían influir en las políticas nacionales. Esta era también es significativa por la manera en que se manejaron las tensiones y los conflictos. A través de la figura de David, vemos un enfoque pragmático para asegurar la estabilidad y la seguridad, aunque a veces mediante métodos severos. La Biblia no oculta la brutalidad de estas campañas, como se describe en 2 Samuel 8:2, donde David mide a los prisioneros moabitas con una cuerda para determinar su suerte, una imagen potente de la dureza de los tiempos. La narrativa bíblica sobre la era de los jueces y reyes nos enseña sobre la complejidad de la política en el antiguo Cercano Oriente y sobre cómo los líderes israelitas y moabitas manejaron sus conflictos y relaciones. Estos relatos no solo son testimonios de confrontación, sino también de la interdependencia de los pueblos y cómo las decisiones de los líderes pueden tener impactos duraderos en sus naciones. El declive de Moab no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un largo proceso de erosión política y espiritual. A medida que Moab alcanzaba la cúspide de su prosperidad económica y cultural, comenzaba a alejarse de las prácticas espirituales que habrían podido sostener su cohesión y fortaleza moral interna. Profetas como Isaías y Jeremías lamentaron y profetizaron este declive, advirtiendo sobre las consecuencias de abandonar los principios divinos. Isaías 16 y Jeremías 48 ofrecen descripciones vívidas del juicio divino que espera a Moab. Un castigo no solo por sus prácticas idolátricas, sino también por su orgullo y traición a los valores espirituales. Estos textos no solo reflejan las tensiones históricas, sino que también funcionan como críticas morales y espirituales,
utilizando a Moab como ejemplo de cómo la prosperidad puede llevar a la complacencia y al olvido de las responsabilidades éticas y espirituales. La caída de Moab sirve como advertencia de que ningún reino es inmune a la decadencia, especialmente si ignora las advertencias divinas y se entrega a la autosatisfacción y el exceso. Este periodo de declive es crucial para entender la narrativa de Moab, mostrando cómo las decisiones tomadas en tiempos de abundancia pueden sembrar las semillas de la futura destrucción. Estos capítulos de la historia de Moab nos enseñan lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad y la humildad, especialmente en tiempos de éxito. Las advertencias de los profetas, lejos de ser solo críticas a un antiguo reino, resuenan a través del tiempo, recordándonos que la salud espiritual y moral de una sociedad es tan crucial como su prosperidad material. La narrativa bíblica está repleta de profecías y juicios contra Moab, presentados por profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estas advertencias no solo son predicciones de eventos futuros, sino también críticas a las prácticas y decisiones moabitas. Estas profecías cumplen una función dual. Son tanto una advertencia para Moab como una lección para el pueblo de Israel y, por extensión, para los lectores de la Biblia. Isaías 15 y 16, así como Jeremías 48, son capítulos dedicados a pronosticar la caída de Moab, subrayando las consecuencias inevitables del abandono de la justicia y la adhesión a la idolatría. Estos textos proféticos enfatizan la soberanía de Dios y su juicio ineludible sobre las naciones que desafían sus mandatos, proporcionando un marco espiritual y ético para evaluar la conducta nacional. El estudio de estas profecías es fundamental para comprender la visión que tenía Israel de Moab y cómo esta percepción se entrelaza con lecciones universales sobre el poder, la justicia y la responsabilidad divina. Los mensajes proféticos sirven como recordatorios de que las acciones y decisiones tienen consecuencias que trascienden las generaciones y las fronteras nacionales. Estos oráculos no solo documentan el destino esperado de Moab, sino que también ofrecen una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. A través de la historia de Moab, los profetas advierten a todas las sociedades sobre los peligros de la arrogancia y la traición a los principios divinos, mostrando cómo incluso los poderosos pueden caer si se desvían del camino de la rectitud. Ruth, una moabita, emerge como un símbolo de esperanza y redención en medio de las narrativas de conflicto y decadencia. Su historia, relatada en el libro de Ruth, comienza con su decisión de dejar Moab para acompañar a su suegra Noemí a Israel tras la muerte de su esposo. Esta elección marca el comienzo de una transformación personal y espiritual que tendría un impacto significativo en la historia bíblica. La lealtad y devoción de Ruth se destacan cuando ella elige adoptar no solo el pueblo, sino también la fe de Noemí, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. Esta declaración no es solo un compromiso con Noemí, sino una afirmación de su nueva identidad y fe. Ruth trabaja en los campos de Booz, quien eventualmente se convierte en su esposo, integrándose plenamente en la comunidad israelita. La inclusión de Ruth en la genealogía del rey David y por extensión en la del Mesías es significativa porque demuestra que la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen o pasado. La historia de Ruth es una narrativa de esperanza que muestra cómo las barreras culturales y religiosas pueden ser superadas por actos de fe y amor. La vida de Ruth proporciona un contraste y una respuesta a las imágenes negativas de Moab en otras partes de la Biblia.
Su historia no solo enriquece nuestra comprensión de la comunidad moabita, sino que también ofrece lecciones sobre la aceptación y la redención que son relevantes para todas las culturas y épocas. Ruth se convierte en un ejemplo de cómo la integridad y la bondad pueden cambiar vidas y legados, mostrando el poder transformador de la decisión individual en el curso de la historia más amplia. La historia de Moab, rica en eventos y transformaciones, ofrece numerosas lecciones para la contemporaneidad. Sus historias de ascenso y caída, conflicto y cooperación, juicio y redención, proporcionan un espejo en el cual podemos ver los desafíos y oportunidades de nuestra propia época. Desde la gestión del poder y la riqueza hasta la integración de diferentes culturas y creencias, Moab ofrece ejemplos y advertencias que son aplicables hoy. Los conflictos entre Moab e Israel, por ejemplo, resaltan la importancia de la diplomacia y la comprensión mutua en las relaciones internacionales. Los errores de Moab, especialmente su inclinación hacia la idolatría y el orgullo, sirven como advertencias sobre los peligros de perder de vista los principios éticos y espirituales en la búsqueda del progreso material. La historia de Ruth, por otro lado, ofrece un modelo de cómo la compasión, la lealtad y la apertura a nuevas ideas y personas pueden generar cambios significativos y positivos. Ruth demuestra que los individuos pueden superar prejuicios y barreras para construir puentes de entendimiento y respeto entre comunidades distintas. Estas enseñanzas son vitales en un mundo globalizado, donde la interacción entre diferentes culturas y sistemas de creencias es constante. Moab, con todas sus complejidades, nos recuerda la importancia de la humildad, la ética y la apertura al otro, valores que son esenciales para la coexistencia pacífica y productiva en nuestra sociedad contemporánea. Al reflexionar sobre la historia de Moab, nos enfrentamos a un legado que es tanto una advertencia como una fuente de inspiración. Moab no es solo un ejemplo de los errores que se deben evitar, sino también un testimonio de la capacidad de superación y cambio. Las historias de Moab, desde sus controversiales orígenes hasta sus momentos de prosperidad y eventual declive, nos ofrecen una perspectiva rica y matizada sobre la condición humana. El legado de Moab desafía a considerar cómo nuestras propias sociedades manejan temas de poder, justicia y redención. La historia de este antiguo reino resalta la importancia de mantener un equilibrio entre el progreso material y los valores espirituales y éticos, una lección que sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Además, el relato de Moab nos anima a valorar las contribuciones de todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen o pasado. La historia de Ruth, en particular, nos inspira a buscar la redención y la integración, recordándonos que cada individuo tiene el potencial de contribuir positivamente a su comunidad y más allá. El estudio de Moab nos ofrece la oportunidad de aprender de la historia, no solo para evitar repetir los errores del pasado, sino también para forjar un futuro en el que la justicia, la paz y la comprensión mutua sean las piedras angulares de nuestras sociedades. La historia de Moab, con todas sus capas de conflicto, cultura y cambio, es un recordatorio poderoso de lo que podemos lograr cuando abordamos los desafíos con sabiduría y compasión. ¿Sabías que la historia de un pueblo entero puede comenzar desde actos nacidos de la desesperación y el miedo? Los moabitas, uno de los pueblos más enigmáticos mencionados en la Biblia, tienen un origen que parece sacado de una trama de supervivencia y controversia. Su existencia se remonta a un
episodio oscuro y complicado, ligado directamente a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es posible que de un acto de desesperación surja toda una nación? ¿Pueden decisiones moralmente cuestionables, tomadas en momentos de crisis, tener un impacto duradero y significativo? En un intento por preservar su linaje ante la creencia de que eran los últimos seres humanos sobre la tierra, las hijas de Lot toman una decisión drástica. Deciden embriagar a su padre y concebir hijos de él, una acción detallada en Génesis 19:30-38 que resulta en el nacimiento de Moab, el ancestro de los moabitas. Esta historia no solo es crucial para entender la emergencia de los moabitas, sino que también plantea preguntas profundas sobre la moralidad y las decisiones difíciles en tiempos de crisis. La decisión de las hijas de Lot refleja una mezcla compleja de valentía y transgresión, aspectos que frecuentemente resurgen en la historia de los moabitas a lo largo de las Escrituras. Este inicio tan poco convencional no solo introduce al pueblo moabita, sino que también establece un tema recurrente de supervivencia y controversia que caracteriza a este pueblo a lo largo de su historia bíblica. La complejidad de este origen también establece el tono para la relación futura entre los moabitas y otros pueblos bíblicos, incluyendo los israelitas. A lo largo de la Biblia, los moabitas son retratados a veces como enemigos, a veces como aliados, y esta dualidad se arraiga en su nacimiento tumultuoso. Este inicio dramático y sus consecuencias perdurables hacen de los moabitas un ejemplo fascinante de cómo las circunstancias extremas pueden dar forma a la identidad y el destino de un pueblo. Antes de su aniquilación, Sodoma y Gomorra eran ciudades notorias por su abundancia y su depravación moral, sirviendo como centros de comercio y exceso en la llanura del Jordán. Estas ciudades, ricas en recursos pero pobres en virtud, son mencionadas en Génesis como símbolos de pecado y corrupción, ejemplificando la decadencia moral que puede acompañar a la prosperidad material. La decisión divina de destruir estas ciudades se revela a Abraham, un momento clave que muestra la justicia y la misericordia en el carácter de Dios. En Génesis 18, 20, 21, Dios comparte con Abraham sus planes, provocando una intercesión por parte de Abraham, quien negocia por la salvación de las ciudades si se encuentran justos dentro de ellas. Este diálogo entre Dios y Abraham destaca la posibilidad de redención incluso en situaciones de gran maldad. Sin embargo, la eventual destrucción de Sodoma y Gomorra, descrita en Génesis 19, subraya la severidad del juicio divino cuando se cruzan ciertos límites morales. La historia sirve como un recordatorio sombrío de que la prosperidad y el poder no son escudos contra las consecuencias del comportamiento inmoral. Además, establece un contraste dramático entre el pecado de estas ciudades y la rectitud de Lot, quien es rescatado debido a su hospitalidad y su moralidad, aunque imperfecta. El destino de Sodoma y Gomorra no solo actúa como preludio al origen de los moabitas, sino que también establece un marco moral para interpretar su historia subsiguiente. La destrucción de estas ciudades es un acto de justicia que limpia el camino para nuevos comienzos, aunque estos comienzos estén marcados por actos de cuestionable moralidad. Así, el escenario de Sodoma y Gomorra introduce temas de juicio, misericordia y renovación que resonarán a lo largo de la historia moabita. La figura de Abraham emerge como un mediador clave entre Dios y las ciudades condenadas de Sodoma y Gomorra, ejemplificando la compasión y la justicia divinas. En Génesis 18, 23, 32, Abraham desafía la decisión de Dios de destruir las ciudades, preguntando repetidamente si destruiría las ciudades si se encontraran justos.
Este intercambio no solo muestra la relación única entre Abraham y Dios, sino que también subraya la importancia de la justicia y la misericordia en las decisiones divinas. Abraham, actuando como un intercesor, refleja la posibilidad de gracia divina. A través de su diálogo con Dios, Abraham intenta salvar a las ciudades, demostrando un principio fundamental. La presencia de unos pocos justos puede preservar a muchos. Este principio es crucial para entender la relación entre pecado y salvación, destacando que la justicia de unos pocos puede atenuar el juicio sobre muchos. La respuesta de Dios revela que no hay suficientes justos en Sodoma y Gomorra para evitar su destrucción. Esta revelación no solo justifica la severidad del juicio divino, sino que también ilustra la profundidad de la corrupción en estas ciudades. La interacción entre Abraham y Dios en este pasaje demuestra que, aunque Dios está dispuesto a perdonar, hay límites establecidos por la justicia divina que, una vez cruzados, requieren acción. La intercesión de Abraham también sienta precedentes para futuras generaciones, mostrando que la intercesión es un componente válido y valioso de la fe. Este acto de hablar con Dios por otros establece un modelo de abogacía y compasión que será central en las tradiciones judía y cristiana, resonando en la intercesión de Moisés y otros líderes bíblicos en nombre de su pueblo. La llegada de dos ángeles a Sodoma representa un punto crítico en el destino de Lot y sus hijas, quienes serán los progenitores de los moabitas. Apareciendo inicialmente como viajeros, estos ángeles son acogidos por Lot, lo que destaca la hospitalidad de Lot contrastando con la hostilidad de sus vecinos, como se narra en Génesis 19:1-3. Este acto de hospitalidad de Lot lo distingue como justo, merecedor de rescate divino. Durante la noche, la verdadera naturaleza de los habitantes de Sodoma se revela cuando exigen que Lot entregue a sus huéspedes para abusar de ellos. La intervención de los ángeles, protegiendo a Lot y cegando a los atacantes, ilustra la protección divina y la inminente destrucción de la ciudad por su pecado. Este evento subraya la gravedad del mal que impregnaba Sodoma y la justificación del juicio divino. El rescate de Lot por los ángeles no solo asegura su supervivencia física, sino que también preserva la línea que eventualmente dará origen a los moabitas. Este acto de salvación es un testimonio de cómo la gracia divina opera incluso en circunstancias de juicio extremo, eligiendo salvar a aquellos que muestran rectitud en medio de la corrupción generalizada. La huida inmediata de Lot y su familia hacia las montañas, instada por los ángeles, se convierte en un momento de transición crucial. Los ángeles advierten a la familia de no mirar atrás, subrayando la importancia de obedecer completamente las instrucciones divinas. Esta huida no solo es física, sino también simbólica, marcando una separación definitiva de un pasado corrupto y el inicio de una nueva historia con implicaciones profundas para la descendencia de Lot. La esposa de Lot se convierte en una figura trágica y advertencia eterna cuando, desobedeciendo las instrucciones de no mirar atrás durante la huida de Sodoma, se transforma en una estatua de sal. Este incidente, registrado en Génesis 19:26, no solo es una manifestación de la justicia divina, sino también un recordatorio del costo de la desobediencia a Dios. Su transformación es un acto que subraya la seriedad de seguir las directivas divinas sin vacilación. Este momento dramático tiene significados múltiples. Primero, refuerza la necesidad de obedecer completamente a Dios, especialmente en tiempos de juicio. Segundo, actúa como un recordatorio físico y perpetuo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, simbolizando las consecuencias duraderas del pecado y la rebelión contra Dios.
La pérdida de su esposa también afecta profundamente a Lot y a sus hijas, quienes se ven empujados a tomar decisiones extremas en su aislamiento posterior. Este evento configura las acciones futuras de las hijas de Lot, quienes, creyendo que no quedan más hombres en el mundo, toman medidas drásticas para preservar su linaje, un acto que dará origen a los moabitas y amonitas. La historia de la esposa de Lot sirve como una advertencia no solo para los contemporáneos de Lot, sino para todas las generaciones futuras. Subraya la importancia de la fe y la obediencia en Dios, especialmente en situaciones de vida o muerte, y prepara el escenario para las complejidades y desafíos que enfrentarán los descendientes de Lot, influyendo en la historia de los moabitas y su interacción con otras naciones. Camosh era la deidad principal de los moabitas, ocupando un lugar central en su cosmovisión religiosa y cultural. Este dios, asociado tanto con la guerra como con la protección, era venerado a través de rituales complejos y a menudo severos, incluyendo sacrificios que podían llegar a ser humanos. El culto a Camosh refleja la importancia de la religión en la consolidación de la identidad y la cohesión social entre los moabitas, como se evidencia en las inscripciones y relatos antiguos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Los rituales dedicados a Camosh eran fundamentales para la vida moabita, no solo como actos de fe, sino también como medios para invocar la protección y la prosperidad sobre su pueblo. Estos actos de devoción se realizaban en altares y templos a lo largo de Moab, y eran una parte integral de la vida pública y privada. La Biblia menciona a Camosh en varios pasajes, destacando el profundo enlace entre los moabitas y su deidad tutelar, y cómo este culto afectaba sus relaciones con los pueblos vecinos, especialmente Israel. La influencia de Camosh también se extendía al ámbito político y militar, donde se invocaba su favor antes de las batallas. Este aspecto de su adoración subraya cómo la religión y la política estaban entrelazadas en la antigua Moab, con los reyes a menudo actuando como líderes religiosos, responsables de mantener el favor divino y por ende la estabilidad y el poder de su reino. Sin embargo, la relación de los moabitas con Camosh a veces provocaba tensiones y conflictos con Israel, cuyas escrituras condenaban la adoración de dioses ajenos al Dios de Israel. Este choque cultural y religioso es fundamental para entender las numerosas confrontaciones entre Moab e Israel descritas en el Antiguo Testamento. La presencia de Camosh en la vida moabita no solo demuestra la riqueza de su patrimonio religioso, sino también cómo la fe puede influir en las alianzas y enemistades entre naciones. Uno de los episodios más dramáticos y perturbadores en la historia de los moabitas involucra al rey Mesa, quien en un acto de desesperación durante un asedio sacrificó a su propio hijo en las murallas de la ciudad para apaciguar a Camosh y revertir la suerte de la batalla. Este evento, mencionado en el segundo libro de Reyes,
ilustra la extrema devoción y las medidas drásticas a las que los moabitas estaban dispuestos a recurrir bajo la presión de la guerra. El sacrificio de Mesa no solo fue un intento de ganar el favor divino, sino que también buscaba fortalecer la moral de su pueblo en un momento de crisis. Este acto de sacrificio humano resalta las creencias profundamente arraigadas y la severidad de la religión moabita, marcando un momento significativo en la historia del conflicto entre Moab e Israel. La respuesta de los asediadores israelitas ante el sacrificio fue de horror y desorientación, lo que eventualmente llevó a levantar el asedio. Este resultado muestra la complejidad de la guerra en la antigüedad, donde la psicología y la religión jugaban roles tan cruciales como la estrategia militar. El acto de Mesa, aunque trágico, demuestra la influencia que la religión tenía en las decisiones políticas y militares en Moab. La acción de Mesa subraya un punto crítico en la relación entre Moab e Israel, evidenciando no solo las tensiones físicas, sino también espirituales y culturales. Este incidente ofrece una ventana a la desesperación y los extremos a los que un líder puede llegar en defensa de su pueblo y su cultura, destacando la tragedia y el heroísmo entrelazados en la historia moabita. La relación entre Moab e Israel fue marcada por una serie de altibajos, caracterizada tanto por la hostilidad como por periodos de paz y alianza. Esta dinámica compleja se refleja en numerosas historias bíblicas, donde los moabitas aparecen ora como adversarios feroces de Israel, ora como aliados circunstanciales. Este patrón de interacción subraya la interdependencia y la competencia entre las naciones vecinas en el antiguo cercano Oriente. Durante tiempos de paz, Moab e Israel participaban en comercio y acuerdos mutuos que beneficiaban a ambos lados, demostrando que la coexistencia pacífica era posible y a menudo deseable. Sin embargo, las tensiones religiosas y territoriales frecuentemente desencadenaban conflictos, como se documenta en varios libros del Antiguo Testamento, donde los moabitas son a veces descritos instigando o participando en rebeliones contra Israel. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, estos conflictos eran a menudo exacerbados por la influencia de la religión, especialmente cuando los moabitas intentaban seducir a los israelitas hacia el culto idólatra, como en el incidente de Baal Peor, donde los israelitas fueron inducidos a participar en rituales moabitas, provocando una plaga divina como castigo. Este episodio ilustra cómo las interacciones entre Moab e Israel no solo eran políticas y militares, sino profundamente espirituales y culturales. La narrativa bíblica sobre estos encuentros ofrece lecciones sobre la diplomacia, la fe y la identidad, mostrando cómo las relaciones entre pueblos pueden ser complejas y cambiantes dependiendo de las circunstancias políticas, económicas y espirituales. La historia de Moab e Israel sirve como un recordatorio de que la paz y el conflicto pueden ser cíclicos, influenciados tanto por liderazgo y política como por cultura y religión. El incidente en Peor representa un momento crucial en la relación entre los moabitas e israelitas, donde las tensiones religiosas y culturales alcanzan un punto crítico. Según el relato bíblico en Números 25, las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel, llevándolos a participar en rituales paganos en honor a Baal de Peor.
Esta seducción no fue solo física, sino también espiritual, representando una amenaza directa a la identidad y la cohesión religiosa de Israel. La gravedad de este acto se refleja en la severa respuesta de Dios, una plaga que azotó al pueblo de Israel como castigo por su infidelidad. La historia destaca la influencia corruptora que pueden tener las relaciones interculturales cuando están en desacuerdo con los mandatos divinos. Este episodio subraya la tensión entre la asimilación cultural y la preservación de la fe, un tema recurrente en las interacciones entre los pueblos del Antiguo Testamento. La reacción de Israel, instigada por Moisés, fue igualmente severa. Los líderes que participaron en el culto pagano fueron ejecutados, un acto de purificación y un intento de restaurar el orden y la santidad entre el pueblo de Israel. Este evento no solo muestra la determinación de Israel de mantener su identidad religiosa, sino también las consecuencias mortales de desviarse de ella. El incidente en Peor es un recordatorio de que las influencias externas pueden tener efectos devastadores en la cohesión comunitaria y la fidelidad religiosa. Actúa como una advertencia sobre los peligros de la infidelidad espiritual y la importancia de la vigilancia en la preservación de las tradiciones y la ley divina. La narrativa destaca cómo los actos de unos pocos pueden afectar el destino de muchos, un tema central en la enseñanza bíblica sobre la responsabilidad y la consecuencia. En medio del caos provocado por el incidente en Peor, surge la figura de Fineas, cuyo acto de celo tiene un impacto significativo en el curso de los eventos. Fineas, nieto del sumo sacerdote Aarón, horrorizado por la flagrante idolatría e inmoralidad de sus compatriotas, toma una lanza y mata a un hombre israelita y a la mujer moabita con quien estaba en un acto público de justicia. Este acto está descrito en Números 25, 7, 8 y es un punto de inflexión en el cese de la plaga divina. La acción de Fineas es elogiada por Dios como un acto de celo en defensa de la santidad de Israel. Por este acto, Dios establece un pacto de paz con Fineas, prometiéndole un sacerdocio perpetuo para él y sus descendientes, como reconocimiento a su fidelidad y valor en defender los principios divinos. Esta recompensa subraya la valoración divina del celo por la ley y la fe, y establece un precedente para el liderazgo sacerdotal en Israel. La intervención de Fineas no solo detiene la plaga, sino que también restaura el orden y la moral dentro de la comunidad de Israel. Este incidente destaca la importancia del liderazgo audaz y principista en tiempos de crisis moral y espiritual, un tema que resuena a lo largo de la Biblia como esencial para la supervivencia y prosperidad de un pueblo. La historia de Fineas enfatiza la conexión entre la acción individual y el bienestar comunitario. Demuestra que los actos de coraje y convicción no solo tienen consecuencias personales, sino que también pueden alterar el curso de la historia de un pueblo. La resolución de Fineas de actuar en un momento de crisis es un ejemplo perdurable de cómo la fe y la acción pueden trabajar juntas para preservar y proteger la integridad de una comunidad. Balac, rey de Moab, alarmado por el avance de los israelitas y sus recientes victorias militares, busca la ayuda de Balaam, un profeta conocido por su capacidad de bendecir y maldecir con gran efecto. En el relato de Números 22, Balac envía emisarios a Balaam con ofertas de riqueza a cambio de que maldiga a Israel, creyendo que esto debilitaría a los israelitas y permitiría a Moab derrotarlos. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando Dios interviene, instruyendo a Balaam a no maldecir al pueblo que él ha bendecido. A pesar de las riquezas prometidas, Balaam enfrenta un dilema moral y espiritual. En un encuentro sorprendente con un ángel de Dios, Balaam es advertido de hablar solo lo que Dios le ordene. Este incidente
donde incluso su asna ve el ángel y habla para salvar a Balaam de un error fatal. Subraya la soberanía de Dios y la importancia de seguir la guía divina, incluso frente a grandes tentaciones. Balaam, finalmente ante Balac y los israelitas, no solo se abstiene de maldecir a Israel, sino que, guiado por Dios, los bendice en varias ocasiones, frustrando los planes de Balac. Estas bendiciones, especialmente la profecía de un gobernante que surgiría de Israel y dominaría a Moab, revelan la predestinación divina y el inevitable fracaso de los intentos humanos de alterar el curso de la historia que Dios ha establecido. El episodio de Balaam y Balac ilustra la complejidad de la influencia profética y la impotencia de la manipulación humana frente al decreto divino. A través de este relato, se enseña que las verdaderas bendiciones y maldiciones residen en la voluntad de Dios, y no en los deseos o temores humanos, ofreciendo una lección poderosa sobre la providencia y el poder divino. A pesar de las expectativas de Balac y de su propia reputación, Balaam se convierte en un instrumento involuntario de bendición para Israel. En Números 24, Balaam, movido por el Espíritu de Dios, pronuncia oráculos que no solo bendicen a Israel, sino que también profetizan su éxito y expansión futuros. Estas profecías contrastan fuertemente con el contexto de conflicto y miedo y subrayan un tema recurrente en la Biblia. Dios puede transformar las intenciones maliciosas en oportunidades para la revelación de sus propósitos y promesas. Las bendiciones de Balaam destacan la fecundidad y fortaleza de Israel, comparándolos con jardines regados y cedros junto a las aguas, símbolos de vitalidad y crecimiento duradero. Estas imágenes poéticas no solo aseguran a Israel de la protección divina, sino que también sirven para recordar a todos los oyentes, incluidos los moabitas, que la verdadera seguridad y prosperidad vienen de adherirse a la voluntad de Dios. Además, Balaam profetiza sobre un líder que surgirá de Israel, una figura que derrotará a Moab y otros enemigos, una referencia velada a figuras mesiánicas futuras. Esta profecía, aunque alentadora para Israel, sirve como una advertencia sombría para sus enemigos, incluido Moab, sobre el peligro de oponerse al plan divino. El impacto de estas profecías en la audiencia de Balaam, y especialmente en Balac, es profundo. Balac reacciona con ira y frustración, pero las palabras de Balaam permanecen como un testimonio del poder de Dios para proteger y bendecir a su pueblo contra todas las probabilidades. Este episodio subraya la importancia de la fe y la obediencia a Dios, mostrando cómo incluso los enemigos declarados de Israel pueden convertirse en vehículos de bendición divina. La historia de Ruth, la moabita, es un relato conmovedor de lealtad, amor y redención que se desarrolla durante el período de los jueces. Ruth, una joven viuda moabita, decide dejar su tierra natal y su gente para acompañar a Noemí, su suegra israelita, de regreso a Belén después de la muerte de su esposo. Su decisión, impulsada por un amor y compromiso inquebrantables, está inmortalizada en sus palabras: «Donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Al llegar a Belén, Ruth, enfrentando la pobreza y la incertidumbre, se dedica a recoger espigas en los campos durante la cosecha para sostenerse a sí misma y a Noemí. Su diligencia y humildad llaman la atención de Boaz, un pariente lejano de su difunto esposo. La bondad de Boaz hacia Ruth, motivada tanto por su reputación de mujer virtuosa como por las leyes de hospitalidad y redención de Israel, lleva a un matrimonio que asegura el bienestar de Ruth y Noemí. El matrimonio de Ruth y Boaz no solo es una historia personal de amor y cuidado mutuo, sino que también tiene significado nacional y teológico.
De su unión nace Obed, el abuelo de David, conectando a Ruth directamente con la línea genealógica del rey David y, eventualmente, del Mesías. Esta conexión resalta cómo los actos individuales de bondad y lealtad pueden tener repercusiones históricas y eternas. La inclusión de Ruth, una moabita, en la genealogía mesiánica es significativa. Demuestra que el plan divino a menudo incluye a los forasteros y subraya el tema bíblico de que la fidelidad a Dios trasciende las fronteras nacionales y étnicas. La historia de Ruth es una afirmación de que la gracia y el plan de redención de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen. Después de la muerte de sus esposos en Moab, Noemí decide regresar a Belén, informada de que el Señor había bendecido a su pueblo con buenas cosechas. A pesar de la incertidumbre, Ruth elige acompañar a Noemí, renunciando a su tierra natal y a su familia. Esta decisión refleja un acto de lealtad y fe inquebrantables, cualidades que definen profundamente el carácter de Ruth y su integración en la comunidad israelita. Al llegar a Belén, Ruth asume la humilde tarea de recoger espigas en los campos durante la cosecha para sostener a ambas. Su diligencia y respeto por las costumbres israelitas no pasan desapercibidos. Captura la atención de Boaz, un rico propietario y pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. La interacción de Ruth con Boaz demuestra cómo los gestos de bondad y la observancia de la ley pueden abrir puertas y crear nuevas oportunidades, incluso para una extranjera. Boaz, impresionado por la devoción de Ruth hacia Noemí y conmovido por su situación, ofrece su protección y provisión. Este gesto no solo refleja las obligaciones de la ley mosaica hacia los forasteros y los desfavorecidos, sino que también pone de manifiesto la integridad y la generosidad de Boaz. Su trato hacia Ruth ilustra el ideal bíblico de justicia y compasión, valores fundamentales en la sociedad israelita. La integración de Ruth en la comunidad de Belén y su eventual matrimonio con Boaz son testimonios del poder de la lealtad y la fe. La historia de Ruth subraya la idea de que la verdadera pertenencia y la bendición divina no se basan en el origen étnico, sino en la fidelidad a Dios y a los principios morales. Su aceptación en Belén se convierte en un ejemplo poderoso de cómo la inclusividad y la fe compartida pueden superar las barreras culturales y personales. La relación entre Ruth y Boaz culmina en un matrimonio que no solo asegura la seguridad económica y social de Ruth y Noemí, sino que también tiene implicaciones significativas para la historia de Israel. El matrimonio se realiza siguiendo el rito del levirato, una costumbre que obliga al pariente más cercano de un hombre fallecido a casarse con la viuda para perpetuar el nombre y la herencia del difunto. La disposición de Boaz para casarse con Ruth, a pesar de no ser el pariente más cercano, demuestra su nobleza y su deseo de honrar a su familia y a Dios. La boda entre Ruth y Boaz es celebrada en Belén y recibe la bendición de los ancianos y la comunidad, que reconocen en Ruth cualidades de mujeres matriarcales como Raquel y Lía, quienes jugaron roles fundamentales en la formación del pueblo de Israel. Este paralelismo resalta la importancia de Ruth dentro de la narrativa bíblica, no solo como una moabita que se convierte en parte de Israel, sino como una figura clave en la genealogía mesiánica. De esta unión nace Obed, quien sería el padre de Isaí y abuelo de David, el futuro rey de Israel. La inclusión de Ruth en la genealogía del rey David y por extensión en la del Mesías resalta el tema de la redención y la universalidad del plan divino. La historia de Ruth y Boaz es un testimonio de cómo Dios puede usar relaciones improbables para cumplir sus propósitos más grandiosos. La historia de Ruth y Boaz no solo es una narrativa de amor y lealtad, sino también un ejemplo de cómo,
La providencia divina puede manifestarse a través de actos de bondad y justicia. Subraya la idea de que Dios trabaja a través de la historia personal para efectuar su voluntad en la historia más amplia, uniendo personas de diferentes orígenes y historias en su plan redentor. La historia de Obed, hijo de Ruth y Boaz, no solo cierra un capítulo de redención personal, sino que también abre uno nuevo en la saga del pueblo de Israel. Obed representa la unión de dos culturas, moabita e israelita, fusionadas en una línea que llevará a figuras bíblicas de gran importancia. Esta unión simboliza la inclusión y la aceptación divina de los gentiles en el linaje del pueblo elegido, destacando el carácter inclusivo del plan de Dios. Como padre de Isaí y abuelo de David, Obed se convierte en un eslabón crucial en la genealogía que conducirá a la monarquía israelita y eventualmente al nacimiento de Jesucristo. La Biblia subraya esta conexión en el libro de Ruth y en las genealogías del Nuevo Testamento, donde Obed es mencionado como parte de la ascendencia de Jesús. Esta mención refuerza la idea de que los actos de lealtad y amor, como los de Ruth y Boaz, tienen repercusiones duraderas y divinamente orquestadas. La vida de Obed, aunque no tan detalladamente narrada como la de sus progenitores, simboliza la estabilidad y la bendición resultantes de la fidelidad a los mandatos de Dios. La prosperidad y el respeto que Obed disfruta reflejan los frutos de vivir en una comunidad que valora la justicia, la misericordia y la fe. Su historia es un testimonio de cómo las bendiciones divinas se manifiestan a través de generaciones, recompensando la rectitud y la devoción. La inclusión de Obed en la genealogía real no solo valida su importancia, sino que también subraya el tema de la redención y la providencia en la Biblia. A través de su vida y la de sus descendientes, vemos cómo Dios teje historias individuales en su gran diseño, demostrando que ningún acto de bondad o fidelidad es insignificante en el panorama divino. Obed, por lo tanto, no es solo un personaje bíblico más, es un puente entre las promesas pasadas y las futuras realizaciones del plan mesiánico. La historia de Moab, entrelazada con Israel a través de figuras como Ruth, pero también marcada por conflictos recurrentes, enfrenta su propio destino en las profecías bíblicas. Los profetas Isaías y Jeremías hablan extensamente sobre el juicio y la eventual caída de Moab, reflejando el ciclo de rebelión y castigo que caracteriza a muchas de las naciones que rodean a Israel. Estas profecías son testimonios del cumplimiento de la justicia divina sobre los que se desvían de los caminos de Dios. Isaías describe la destrucción de Moab con vívidas imágenes de devastación y lamento, como se refleja en Isaías 15 y 16. Estos capítulos no solo detallan la caída de las ciudades y la desolación de la tierra, sino también el dolor de su gente, subrayando la gravedad del juicio divino cuando las naciones persisten en la idolatría y la injusticia. Estas profecías son un eco sombrío de las advertencias que Moab había ignorado repetidamente. Jeremías también aborda el destino de Moab, ofreciendo una perspectiva similar, pero con énfasis en la inevitabilidad de la justicia divina. Jeremías 48 profetiza cómo Moab será escondida y reducida a nada por su arrogancia y traición a Israel, la nación elegida por Dios. Estas profecías no solo sirven como advertencia a otras naciones, sino que también son recordatorios para Israel de mantenerse fiel a su Dios. La relevancia de estas profecías se extiende más allá de su contexto histórico, ofreciendo lecciones sobre el poder y la seriedad de Dios en su trato con las naciones. La historia de Moab y sus profecías de caída nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la lealtad y la obediencia a Dios,
Moab, a pesar de sus conexiones con Israel a través de Ruth, no escapa del juicio divino debido a sus continuas prácticas idólatras y su orgullo, subrayando la imparcialidad de la justicia divina. Los oráculos de Isaías contra Moab son tanto una advertencia como una lamentación por un pueblo que había conocido mejores días. Isaías expone detalladamente cómo la soberbia de Moab sería su perdición, con imágenes poéticas de ruinas y llanto que saturan su narrativa. La especificidad con la que Isaías describe la caída de Moab no solo subraya la certeza de la profecía, sino que también refleja un profundo sentido de tristeza por la destrucción inevitable de un pueblo. Isaías 15 y 16 no solo pronostican la destrucción, sino que también invitan a Moab a arrepentirse y buscar refugio en Dios. A pesar de su dureza, hay un matiz de misericordia en estas profecías, una oportunidad para el cambio que Moab podría haber tomado, pero que finalmente desoye. Este aspecto de las profecías de Isaías muestra la complejidad de Dios como juez y salvador, dispuesto a perdonar incluso a aquellos que han sido enemigos de su pueblo si se vuelven a él. Además, los oráculos reflejan la influencia que Moab tenía en la región. Su caída simboliza no solo un castigo divino, sino también un cambio significativo en el equilibrio de poder en el antiguo cercano Oriente. Esta transición es crucial para entender los movimientos geopolíticos que afectan a Israel y sus alrededores, demostrando cómo las profecías bíblicas frecuentemente entrelazan lo espiritual y lo político. La forma en que Isaías comunica estas profecías, con un tono que es tanto acusatorio como esperanzador, resalta la dualidad de la naturaleza de Dios y su plan para las naciones. A través de estas profecías, Isaías no solo advierte a Moab, sino que también enseña a Israel y a nosotros, los lectores modernos, sobre la importancia de la justicia, la compasión y la respuesta apropiada ante la revelación divina. Jeremías aborda el destino de Moab con una perspectiva que complementa y amplía las advertencias de Isaías. En Jeremías 48, el profeta detalla la destrucción que caerá sobre Moab debido a su orgullo excesivo y su traición a Israel. Esta sección de las Escrituras es particularmente rica en detalles sobre cómo la arrogancia puede llevar a una nación a la ruina, un tema recurrente en los escritos proféticos dirigidos a varias naciones. El enfoque de Jeremías en el orgullo y la altivez de Moab sirve como una lección moral sobre los peligros del exceso de confianza y la falta de humildad. Jeremías utiliza la historia de Moab para ilustrar cómo estas fallas no solo desestabilizan a una nación, sino que también provocan la ira de Dios. El profeta describe con lamento cómo Moab, que alguna vez fue respetada y temida, se convertirá en objeto de burla y desprecio entre las naciones. Además, Jeremías profetiza que la devastación de Moab será tan completa que servirá de advertencia para todas las naciones sobre las consecuencias de desafiar la soberanía de Dios. Este aspecto de las profecías destaca el papel de Dios no solo como protector de Israel, sino como árbitro moral de todas las naciones. La extensión del juicio divino a Moab refleja la universalidad de la justicia de Dios y su preocupación por la rectitud en todas partes. La narrativa de Jeremías sobre Moab culmina en una llamada al arrepentimiento y la reflexión, no solo para Moab, sino para todos los que escuchan o leen sus palabras. A través de la caída de Moab, Jeremías ofrece una oportunidad para aprender y evitar errores similares, subrayando la necesidad de buscar a Dios y adherirse a sus caminos como garantía contra la destrucción. A pesar de los conflictos y las profecías de destrucción, los moabitas dejaron una huella cultural significativa en la región.
Su influencia se extendió más allá de los límites territoriales, afectando a los pueblos vecinos a través del comercio, la interacción cultural y, en ocasiones, la integración religiosa y matrimonial. La cultura moabita, rica en tradiciones y prácticas, proporcionó un contexto complejo en el que se desarrollaron relaciones tanto amistosas como hostiles con Israel. Los moabitas, conocidos por su habilidad en la agricultura y la ganadería, contribuyeron al intercambio de técnicas agrícolas y conocimientos que beneficiaron a la región en general. Este intercambio económico a menudo llevaba consigo elementos culturales que se infiltraban en las prácticas cotidianas de los pueblos vecinos, demostrando cómo las culturas pueden influirse y enriquecerse mutuamente a pesar de las diferencias políticas y religiosas. En el ámbito religioso, aunque el culto a Camosh era predominante, los moabitas también estaban expuestos a deidades de otras culturas debido a su ubicación geográfica estratégica. Esta exposición a veces llevaba a la adopción de prácticas religiosas extranjeras, lo que resultaba en un sincretismo que complicaba aún más las relaciones con Israel, que veía tales prácticas como una amenaza a su identidad y cohesión religiosa. La historia y la arqueología muestran que los moabitas, a pesar de su eventual subyugación y desaparición como entidad política independiente, dejaron legados que perduraron en la memoria y la cultura de la región. Su presencia en la narrativa bíblica y en registros extrabíblicos subraya su importancia en el antiguo cercano Oriente y ofrece lecciones valiosas sobre la interacción y la influencia cultural entre pueblos antiguos. Camosh no solo era el dios principal de Moab, sino también un pilar central en la vida social y política del pueblo moabita. La devoción a Camosh influyó en todas las áreas de la vida moabita, desde decisiones gubernamentales y políticas hasta celebraciones y rituales cotidianos. Esta integración de la religión en la vida pública es un testimonio de cómo la identidad religiosa puede formar y dirigir la estructura social y política de una comunidad. Los reyes moabitas a menudo se presentaban como representantes o incluso encarnaciones de Camosh, lo que les confería una autoridad religiosa además de su poder político. Esta fusión de roles aseguraba que las decisiones políticas también fueran vistas como manifestaciones de la voluntad divina, reforzando la legitimidad del gobierno, pero también fusionando las consecuencias de las decisiones políticas con las creencias religiosas del pueblo. Los rituales y festividades en honor a Camosh eran ocasiones de cohesión comunitaria, pero también servían como medios para reafirmar la estructura social y la jerarquía dentro de Moab. Estos eventos permitían a los moabitas expresar su identidad cultural y religiosa, fortaleciendo los lazos dentro de la comunidad mientras se preservaban las tradiciones que definían su cultura. La devoción a Camosh también tenía sus desventajas, especialmente cuando los conflictos religiosos exacerbaban las tensiones con Israel. La dependencia de la figura de Camosh podía llevar a conflictos cuando las diferencias religiosas se convertían en catalizadores de hostilidades, como se vio en varios enfrentamientos descritos en la Biblia. Esta dualidad en la influencia de Camosh refleja la complejidad de la religión como fuerza unificadora y divisiva dentro de y entre las culturas. Las profecías de Isaías y Jeremías no solo advertían sobre la caída de Moab, sino que también ofrecían una visión detallada de cómo y por qué este destino se cumpliría. Isaías, en particular, describe con gran elocuencia la inminente desolación de Moab, utilizando imágenes poéticas para evocar la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Estas profecías eran no solo advertencias, sino también lamentaciones por la pérdida de un pueblo cuyo potencial se vio eclipsado por su orgullo y rebelión.
Jeremías complementa estas visiones con sus propias profecías, que también enfatizan la inevitabilidad del juicio divino. Sin embargo, a diferencia de Isaías, Jeremías ofrece un matiz de esperanza, sugiriendo que la restauración de Moab podría ser posible si el pueblo se arrepentía y se volvía a Dios. Esta perspectiva subraya un tema recurrente en la profecía bíblica. La redención es siempre posible, incluso para aquellos que han caído más bajo. Las profecías también funcionan como un espejo para Israel, sirviendo como un recordatorio sombrío de lo que podría suceder si seguían el camino de Moab. Al detallar el destino de Moab, Isaías y Jeremías no solo estaban condenando a otro pueblo, sino que también estaban advirtiendo a su propio pueblo sobre las consecuencias de abandonar a Dios. Las profecías sobre Moab en estos libros proféticos subrayan la importancia de la memoria y la narrativa en la formación de la identidad y la ética religiosa. Al recordar el destino de Moab, Israel no solo recordaba lo que debía evitar, sino también la misericordia y justicia de Dios, que permanecen constantes y fieles, incluso en tiempos de gran prueba y tribulación. La caída de Moab, como se describe en las Escrituras y profecías, sirve como un caso de estudio sobre la justicia divina en acción. La destrucción de Moab no fue un acto arbitrario, sino la culminación de un largo periodo de idolatría, injusticia y rebelión contra los mandatos de Dios. Este evento histórico refleja cómo Dios responde a la iniquidad, no solo castigando a los malvados, sino también protegiendo a aquellos que son fieles a Él. La narrativa de la caída de Moab es también un recordatorio de que ningún reino es demasiado poderoso para caer y que los líderes y las naciones deben prestar atención a su conducta espiritual y moral. La historia de Moab, rica en lecciones, es un testimonio de la seriedad con que Dios trata la corrupción y la traición, así como de su compromiso con la justicia y la rectitud. La forma en que se relata la caída de Moab en las Escrituras subraya la interacción entre la voluntad divina y la acción humana. Aunque Moab fue finalmente destruida, las decisiones de sus líderes y las acciones de su pueblo jugaron un papel crucial en su destino. Esto ilustra el concepto bíblico de que, aunque Dios es soberano, las decisiones humanas tienen consecuencias reales y significativas. La caída de Moab ofrece una visión de la misericordia de Dios. A través de las profecías, Dios no solo anunció el juicio, sino que también ofreció oportunidades para el arrepentimiento. Este aspecto de la narrativa destaca que la intención de Dios no es solo castigar, sino también restaurar y redimir. A pesar de su severidad, la historia de Moab es una invitación a reconocer la soberanía de Dios y a buscar su misericordia antes de que sea demasiado tarde. A pesar de las severas profecías y la caída de Moab, la Biblia también menciona la posibilidad de su restauración en los últimos días, especialmente en las profecías de Jeremías. En Jeremías 48-47 se promete que «pero restauraré la suerte de Moab en los últimos días», lo que implica una visión de redención incluso para aquellos que han sido castigados severamente. Esta promesa es significativa porque ilustra la naturaleza compasiva de Dios, quien está dispuesto a perdonar y restaurar a las naciones que se vuelvan a Él en arrepentimiento. La idea de la restauración de Moab sirve como un poderoso recordatorio de que ningún pueblo está más allá de la gracia de Dios. Esta promesa también subraya un tema recurrente en la teología bíblica. La redención es posible para todos, independientemente de la profundidad de su caída. La inclusión de Moab en las profecías de restauración demuestra que la misericordia de Dios se extiende más allá de las fronteras de Israel, abarcando a todas las naciones bajo su soberanía.
Además, la restauración de Moab podría interpretarse como un símbolo de la restauración universal que se profetiza en el contexto escatológico de la Biblia. En este sentido, Moab se convierte en un caso de estudio para la esperanza y el futuro redentor que Dios ha preparado para el mundo entero. Esto resalta cómo los planes de Dios para la redención y la restauración son mucho más amplios de lo que una interpretación limitada podría sugerir. La posibilidad de restauración de Moab también ofrece una perspectiva sobre la importancia del arrepentimiento y la conversión. Al prometer la restauración de Moab, Dios no solo está hablando de una recuperación política o territorial, sino principalmente de una renovación espiritual y moral. Esta promesa es un llamado a todas las naciones a reconocer la autoridad y la misericordia de Dios, motivándolas a buscar una relación recta con Él. La historia de Moab, rica en eventos y significados, ofrece múltiples lecciones para las generaciones contemporáneas y futuras. Primero, enseña sobre las consecuencias del orgullo y la idolatría, mostrando cómo estas prácticas pueden llevar a la caída de individuos y naciones enteras. La experiencia de Moab sirve como una advertencia clara contra la arrogancia y la rebelión contra Dios, subrayando la importancia de mantener la humildad y la obediencia. Segundo, la historia de Moab ilustra la complejidad de las relaciones interculturales y los conflictos geopolíticos. A través de su interacción con Israel y otras naciones, Moab demuestra cómo las alianzas y los conflictos pueden ser moldeados tanto por factores políticos como religiosos. Esta dimensión de su historia es relevante para entender las dinámicas modernas de las relaciones internacionales y los conflictos. Tercero, Moab es un testimonio de la gracia y la misericordia divinas. A través de las promesas de restauración, la historia de Moab resalta que la redención está al alcance de todos, independientemente de su pasado. Este aspecto ofrece esperanza y motivación para buscar una transformación personal y comunitaria a través del arrepentimiento y la fe en Dios. Moab nos enseña sobre la importancia de la memoria y la narrativa en la formación de la identidad y los valores. Al recordar y aprender de la historia de Moab, tanto Israel como las comunidades contemporáneas pueden encontrar en estas narrativas antiguas principios y advertencias que son pertinentes para sus propias vidas y sociedades. Estas lecciones de la historia de Moab no solo enriquecen nuestra comprensión de la Biblia y la historia antigua, sino que también ofrecen guías valiosas para la vida y las decisiones en el mundo actual. La narrativa de Moab en la Biblia y en otras fuentes antiguas subraya la importancia del legado en la formación de la identidad colectiva y en la transmisión de valores culturales y espirituales. A través de su historia, los moabitas nos enseñan cómo las acciones y decisiones de una generación pueden influir profundamente en las futuras, ya sea para bien o para mal. Este legado es visible tanto en las consecuencias de sus conflictos con Israel como en los ejemplos positivos de individuos como Ruth, cuya historia ha inspirado a generaciones. Además, el legado de Moab resalta la capacidad de la historia para enseñar y advertir. La Biblia utiliza la historia de Moab para ofrecer lecciones sobre la soberbia, la idolatría y las consecuencias de la desobediencia a Dios. Al mismo tiempo, muestra cómo la misericordia y la redención están siempre disponibles para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios sinceramente. El legado también se manifiesta en la influencia cultural de Moab en la región, a través de su arte, su arquitectura y sus tradiciones, que han dejado huellas que los arqueólogos y los historiadores siguen explorando hoy. Estos hallazgos ayudan a comprender no solo la historia de Moab,
sino también su interacción y su impacto en los pueblos vecinos, incluido Israel. La historia de Moab sirve como un recordatorio de que el legado de un pueblo es complejo y multifacético, compuesto tanto por sus errores como por sus aciertos. Al estudiar este legado, se pueden extraer lecciones valiosas sobre cómo construir una comunidad que valore la justicia, la humildad y la fidelidad a los principios morales y espirituales. La historia de Moab no solo es un relato de eventos antiguos, sino también una fuente rica en enseñanzas éticas. La interacción de Moab con Israel, especialmente a través de figuras como Balaam y Ruth, ofrece perspectivas sobre la moralidad, la ética y la conducta en contextos de conflicto y cooperación. Estos relatos destacan la importancia de la integridad personal y la responsabilidad ética en las relaciones interpersonales e internacionales. Además, la caída de Moab ilustra las consecuencias de la arrogancia y la corrupción, sirviendo como una advertencia contra el exceso de confianza y la desviación de los caminos justos. Esta parte de su historia es particularmente relevante en tiempos modernos, donde las lecciones sobre la humildad y la justicia continúan siendo cruciales para la salud de cualquier sociedad. Las profecías sobre Moab también enseñan sobre la responsabilidad de escuchar y responder adecuadamente a las advertencias y enseñanzas divinas. La capacidad de aprender de los errores y buscar la redención es un tema central en estas narrativas, ofreciendo esperanza y guía para aquellos que buscan cambiar y mejorar. Por último, la inclusión de Moab en el plan de restauración divina destaca la misericordia y la inclusividad de Dios. Esto enseña que nadie está más allá de la redención y que todos tienen la oportunidad de ser parte del propósito divino, reforzando la idea de que la justicia y la misericordia son fundamentales en la ética divina. La historia de Moab, con sus altibajos, refleja los temas de justicia y misericordia que son fundamentales en la teología bíblica. A través de las interacciones de Moab con Dios y con Israel, vemos cómo la justicia divina no excluye la misericordia. Las severas profecías y los juicios sobre Moab se equilibran con promesas de restauración y oportunidades para el arrepentimiento y la redención. Esta dualidad ofrece una reflexión profunda sobre el carácter de Dios como juez justo y Padre misericordioso. A través de Moab aprendemos que la justicia de Dios busca corregir y purificar, no simplemente castigar. Esta comprensión es vital para una relación adecuada con Dios, donde el temor a su justicia se combina con la confianza en su misericordia. Además, la historia de Moab alienta a los creyentes a adoptar una actitud similar en sus propias vidas, buscando la justicia y la integridad, pero también practicando la misericordia y el perdón. Esta enseñanza es especialmente relevante en una sociedad que a menudo valora la retribución sobre la rehabilitación y el castigo sobre el perdón. La narrativa moabita también muestra cómo las comunidades pueden recuperarse y ser restauradas a través de la misericordia divina, siempre que haya un genuino arrepentimiento y un cambio de corazón. Este mensaje es de gran esperanza para todos los que han caído y buscan el camino hacia la restauración. La inclusión de Moab en las profecías escatológicas, especialmente aquellas que prometen su restauración, coloca a Moab en un contexto más amplio del plan redentor de Dios para el mundo. Esta visión escatológica no solo reafirma el destino de Moab, sino que también ilustra cómo todas las naciones están incorporadas en el propósito divino, destacando el alcance universal de la salvación. La escatología bíblica, al referirse a Moab, muestra que el plan de Dios es inclusivo y transformador, destinado a restaurar no solo a individuos, sino también a naciones enteras. Esto refuerza la idea de que la historia humana,
se dirige hacia un clímax redentor, donde todas las injusticias serán rectificadas y donde habrá reconciliación y renovación completas. Este contexto también sirve como un recordatorio de que las acciones presentes tienen implicaciones eternas. La manera en que las naciones y los individuos responden a Dios y a sus mandamientos influye en su lugar en el plan escatológico. Moab, a través de su historia complicada y su eventual restauración, se convierte en un ejemplo de cómo la misericordia puede prevalecer sobre el juicio. Además, la escatología proporciona una perspectiva de esperanza y motivación para vivir de manera justa y misericordiosa, sabiendo que tal conducta está alineada con el destino último que Dios tiene para la humanidad. Esta visión puede inspirar a las personas y a las naciones a buscar la justicia y la paz, incluso en circunstancias difíciles. Al contemplar la historia completa de Moab, desde sus orígenes tumultuosos hasta sus menciones en profecías escatológicas, se pueden extraer varias conclusiones clave. Primero, la historia de Moab es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y divinas, mostrando cómo las decisiones culturales, políticas y espirituales entrelazadas pueden definir el destino de un pueblo. Segundo, Moab sirve como un espejo para nuestra propia sociedad, ofreciendo lecciones valiosas sobre la importancia de la humildad, la justicia, la misericordia y la necesidad de alinearse con los propósitos divinos. La historia moabita desafía a individuos y comunidades a examinar sus propias vidas y sociedades en busca de áreas donde la soberbia pueda haber eclipsado la sabiduría y donde la idolatría pueda haber desplazado la adoración verdadera. Tercero, la inclusión de Moab en las promesas de restauración divina ofrece un poderoso mensaje de esperanza y redención. Demuestra que ningún grupo está más allá de la redención si se vuelve hacia Dios con un corazón arrepentido y sincero, enfatizando la amplitud y profundidad de la gracia de Dios. Finalmente, la historia de Moab anima a todos a considerar cómo las historias del pasado pueden informar y guiar el presente y el futuro. Al reflexionar sobre Moab, se nos invita a aprender de la historia, a aplicar sus lecciones en nuestras vidas y a avanzar con una renovada apreciación de la justicia, la misericordia y la providencia de Dios. Estas reflexiones sobre Moab no solo enriquecen nuestra comprensión de un pueblo antiguo, sino que también ofrecen orientación y esperanza para el camino hacia adelante, tanto para individuos como para comunidades en busca de un propósito y una dirección más profundos en la vida.